Un descenso al corazón de las tinieblas, de una novela al apocalipsis. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, una novela escalofriante que explora las profundidades del colonialismo, fue la chispa inicial. Vietnam, un conflicto que atormentaba el alma de América, se convirtió en nuestro Congo. Nuestro Kurtz, el enigmático, encarnaba la naturaleza seductora del poder, el descenso a la locura que la guerra había desencadenado. Desde el principio, Apocalypse Now fue más que una película, fue una toma de conciencia, una exploración visceral del coste psicológico de la guerra, de la desintegración de la moral en medio de una brutalidad inimaginable. La película sería un descenso al corazón de las tinieblas, en sentido literal y figurado. El infierno de Filipinas, cuando la realidad se fundió con la locura. Filipinas, 1976. Buscábamos capturar la intensidad bruta de la guerra de Vietnam, su calor abrasador y la amenaza constante de la violencia. La encontramos, pero no como la habíamos imaginado. La jungla, nuestro escenario cinematográfico, se convirtió en un campo de batalla en sí misma. El tifón Olga, una fuerza de la naturaleza tan despiadada como cualquier enemigo, arrasó nuestros platós. Meses de trabajo, reducidos a la nada en un instante. Era un presagio de las dificultades venideras, un recordatorio de que la naturaleza, como la guerra, es una fuerza que desafía todo control. Los retrasos se acumulaban, el presupuesto se tensaba. El estudio estaba preocupado, pero perseveramos, impulsados por una creencia común en la importancia de la película. La frontera entre la ficción y la realidad se difuminó. Nuestras luchas reflejaban las de los soldados a los que intentábamos representar, siendo la jungla nuestro enemigo común. Brando, Sheen y los fantasmas de la guerra, un reparto consumido. Marlon Brando, una leyenda en sí mismo, era nuestro coronel Kurtz. Su llegada al plató fue un espectáculo. Con sobrepeso, sin preparar, pero emanando un carisma inquietante. Él era Kurtz, un hombre consumido por su propio poder, perdido en el corazón de las tinieblas. Martin Sheen, nuestro capitán Willard, se entregó en cuerpo y alma a este papel. Comprendía el tormento de Willard, la batalla interior que ardía en él. Su ataque al corazón en el plató, un secreto que guardamos celosamente, atestigua su compromiso. Un brutal recordatorio del precio que esta película exigía. Robert Duvall, Dennis Hopper, un reparto de talentos increíbles, todos atraídos por la intensidad del proyecto. No eran solo actores, eran colaboradores, compañeros de viaje en este descenso a los infiernos. Discutimos, debatimos, nos empujamos mutuamente hasta nuestros límites. El resultado fue un retrato crudo y sin filtros de hombres llevados al límite. Sección 4. Más allá del campo de batalla. La huella imborrable de Apocalypse Now en el cine. Cannes, 1979. La premier mundial. Una mezcla de fascinación y perplejidad recibió a Apocalypse Now. Algunos la aclamaron como una obra maestra, otros denunciaron sus excesos. La Palma de Oro, la máxima distinción cinematográfica, recompensó nuestros esfuerzos. El impacto de la película trascendió las fronteras cinematográficas tradicionales. Suscitó debates, encendió pasiones y obligó al público a enfrentarse a verdades incómodas sobre la guerra y sus consecuencias. El icónico ataque de helicópteros con la cabalgata de las Valquirias de Wagner de fondo, la imaginería obsesiva del complejo de Kurtz, se convirtieron en parte integral del léxico cultural. Apocalypse Now no fue solo una película de guerra, fue una experiencia cinematográfica. Utilizaba el sonido y la furia, el silencio y la contemplación para transmitir el caos y el coste psicológico del conflicto. Cuestionó las estructuras narrativas convencionales, reflejando las psiques fragmentadas de sus personajes. Sección 5. Los ecos de la guerra. Reverberaciones culturales y psicológicas. El legado de la película se extendió más allá del ámbito cinematográfico. Suscitó conversaciones sobre la guerra de Vietnam, un conflicto que había dividido profundamente a América. Los veteranos vieron reflejadas sus propias experiencias en el crudo realismo de la película,
mientras que otros se enfrentaban a las complejidades morales que presentaba. Apocalypse Now ahondó en el impacto psicológico de la guerra, las cicatrices que deja en quienes la libran. Exploraba los temas del trastorno de estrés postraumático, la ambigüedad moral y la desintegración de la identidad, cuestiones que resonaron profundamente tanto en los veteranos como en los civiles. La influencia de la película se dejó sentir en la música, la literatura y el arte. Inspiró innumerables obras que buscaban comprender el legado de la guerra y su impacto duradero en la psique humana. La vigencia imperecedera de Apocalypse Now. Décadas después de su estreno, Apocalypse Now sigue siendo un referente de excelencia cinematográfica. Sus temas de guerra, locura y el lado oscuro de la naturaleza humana siguen siendo relevantes. La película sirve como un brutal recordatorio del coste humano de la guerra. Su mensaje es atemporal, la guerra es un infierno, y sus cicatrices son profundas.